Saca a esos mocosos de aquí y llévate también esa maldita silla de ruedas al infierno, gritó Jasmine, con el rostro deformado por la furia. De un tirón arrancó de su dedo el anillo de diamantes de 5 quilates y lo lanzó con violencia contra el pecho vendado de Heitor. El metal chocó directamente contra sus costillas. Heitor no reaccionó. Permaneció completamente inmóvil sobre la enorme cama cubierta con sábanas de algodón egipcio. Sus ojos estaban clavados en la mujer que, apenas una semana atrás, juraba amarlo más que a su propia vida. Pero ahora, al verlo postrado, aparentemente incapaz de caminar después del accidente con su jet privado, la máscara de esposa perfecta se había derrumbado con una rapidez brutal. Solo habían pasado 3 días desde que regresó del hospital y Jasmine ya exigía el control absoluto de las cuentas bancarias en las Islas Caimán y de las acciones de la constructora. Él seguía en silencio. Para cualquiera que lo mirara, su mente también parecía apagada. Jasmine caminaba de un lado a otro por la lujosa habitación principal, mientras el sonido de sus tacones de diseñador resonaba sobre el mármol Carrara del piso. Miren nada más al gran Heitor Tonali, el tiburón de los negocios, convertido en un adorno inútil. Yo no voy a desperdiciar los mejores años de mi vida cuidando a un hombre que ni siquiera puede levantarse. Heitor, firma de una vez ese maldito poder notarial. En ese instante, la puerta se abrió con cautela. Era Alicia, la joven empleada doméstica. Vestía su impecable uniforme azul, con pequeños detalles blancos en el cuello, y sus inseparables guantes amarillos doblados dentro del bolsillo del delantal. En sus brazos llevaba a uno de los gemelos, Vitor, mientras con la otra mano sostenía la de Pedro. Los pequeños, de apenas 2 años, observaban todo con los ojos muy abiertos, asustados por los gritos que llenaban la habitación. «Disculpe, señor», murmuró Alicia con la cabeza inclinada, intentando pasar desapercibida. Escuché el ruido, y los niños se asustaron. Querían ver a su papá. Jasmine giró bruscamente sobre sus tacones, como una serpiente lista para atacar. Su cabello rubio, perfectamente peinado, se movió con el giro repentino mientras señalaba a Alicia. Sus uñas pintadas de rojo brillaban bajo la luz del enorme candelabro de cristal. «¿Quién te dio permiso para entrar aquí, sirvienta entrometida?», avanzó hacia ella con rabia. Alicia retrocedió un paso, cubriendo instintivamente a los niños con su propio cuerpo. «Y llévate a esas criaturas de aquí. Apestan a miseria. Ya lo dije 1000 veces, no quiero ver a los hijos de Heitor rondando mi habitación». Heitor sintió que una furia volcánica le subía por la garganta, pero apretó los dientes con tanta fuerza que su mandíbula comenzó a doler. Tenía que soportarlo. Necesitaba observar hasta dónde podía llegar la bajeza de aquella mujer. Bajo la cobija cerró los puños, ocultando la fuerza que todavía conservaba. «Jasmine, los niños», murmuró con una voz débil y áspera, fingiendo fragilidad. «Déjalos quedarse. Alicia solo está cuidándolos». «Cállate», lo interrumpió ella con violencia. Tomó un jarrón de porcelana de la mesa de noche y lo lanzó contra la pared, a escasos centímetros de la cabeza de Alicia. El impacto retumbó en toda la habitación y los gemelos estallaron en llanto. «Estoy harta de esta casa, harta de estos niños que ni siquiera son míos y, sobre todo, harta de ti». Sus ojos brillaban de rabia mientras continuaba. «Si mañana por la mañana no firmas esos papeles, te juro que te voy a mandar al asilo más barato y miserable que encuentre». Luego señaló a Alicia con un desprecio absoluto. «Y esta que parece morirse de hambre, también se irá a la calle junto con esos niños». Alicia temblaba, no por miedo a ella misma, sino por los pequeños que se aferraban a su uniforme. Aun así, reunió una valentía que ni siquiera sabía que tenía. Levantó la mirada y habló con voz temblorosa, pero firme. «Señora, por favor, el señor Heitor necesita descansar. Si quiere gritarme,
hágalo afuera, pero respete su dolor. El silencio que cayó después fue pesado, casi sepulcral. La boca de Yasmín se abrió lentamente, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿La empleada doméstica desafiándola? Entonces soltó una risa fría, vacía de cualquier rastro de alegría. ¿Respeto? ¿Tú vienes a hablarme de respeto? Se acercó hasta quedar a pocos centímetros de Alicia, invadiendo su espacio personal mientras escupía cada palabra. No eres más que una simple sirvienta. Estás aquí para limpiar, no para opinar. Luego giró la cabeza hacia Heitor con desdén. ¿Y tú, Heitor? Mira quién sale a defenderte. Tu gran imperio reducido a esto. Señaló la escena con desprecio. Una empleada y dos niños llorando. ¡Qué espectáculo tan patético! Yasmín caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y lanzó una última mirada helada hacia la cama. El notario llegará mañana a las 9 de la mañana. Si no firmas, despídete de tu tratamiento médico. Voy a cancelar todos los pagos. Veremos cuánto tiempo aguantas sin esos medicamentos tan caros. La puerta se cerró con un golpe tan fuerte que los vidrios de las ventanas vibraron. Alicia soltó el aire que había estado conteniendo. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme por los niños. Caminó despacio hacia la cama, con los ojos llenos de lágrimas que había estado reprimiendo. «Perdóneme, señor Heitor, no quise causar problemas», dijo mientras secaba rápidamente las lágrimas del pequeño Vítor. «Solo, no me gusta la forma en que ella le habla. Usted no merece esto». Heitor observó a la joven en silencio. A diferencia de Yasmín, que solo veía dinero, poder y apariencias, Alicia veía a la persona. Alicia, que ganaba un salario mínimo, que vestía el mismo uniforme todos los días, que cuidaba a sus hijos como si fueran suyos desde que la madre biológica de los gemelos había fallecido al dar a luz. Aquella mujer humilde tenía más dignidad en un solo dedo que Yasmín en todo su cuerpo lleno de lujos. «No te disculpes, Alicia», dijo Heitor, usando su voz natural por un segundo antes de recordar el papel que estaba interpretando. Luego volvió a su tono débil. «Gracias por defender a los niños». «¿Necesita algo, señor?», preguntó ella con suavidad. «¿Agua? ¿Quiere que acomode las almohadas?». Heitor asintió levemente. La prueba apenas estaba comenzando. Heitor todavía necesitaba confirmar si la lealtad de Alicia era verdadera o si solo actuaba por miedo a perder su trabajo. «Agua, por favor, tengo la garganta seca». Alicia dejó a los pequeños sobre la alfombra, entregándoles algunos juguetes que sacó del bolsillo de su delantal para mantenerlos tranquilos, y corrió hacia la jarra de cristal para servir el agua. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Regresó con el vaso y lo acercó con extremo cuidado, sosteniendo la cabeza de Heitor como si fuera algo muy frágil. El contacto de su mano, áspera por el trabajo duro pero cálida y delicada, contrastaba totalmente con el frío del anillo de diamantes que Yasmín había arrojado minutos antes. Heitor bebió lentamente. Mientras lo hacía, notó los zapatos desgastados de Alicia. Sabía que casi todo el dinero que ganaba lo enviaba a su madre enferma en el interior de Maranao. Nunca se quejaba, jamás pedía adelantos, y aún así había tenido el valor de enfrentar a la dueña de la casa para defenderlo. «Alicia», dijo él al devolver el vaso, «si Yasmín me quitara todo, ¿qué harías?». La joven lo miró sorprendida por la pregunta. «Señor, el dinero va y viene. Mi abuela siempre decía que la verdadera riqueza de un hombre no está en sus bolsillos, sino en las personas que permanecen a su lado cuando esos bolsillos están vacíos». Hizo una pausa y miró a los gemelos que jugaban en la alfombra. «Yo no lo dejaría solo, y jamás abandonaría a los niños, Vítor y Pedro. Aunque tuviera que salir a la calle a vender croquetas de pollo para darles de comer». Heitor sintió un nudo en la garganta.
Esa era la respuesta que buscaba. Aquella era la verdad. Pero el destino, caprichoso y cruel, estaba a punto de poner esa promesa a prueba de la manera más brutal. La puerta se abrió otra vez. Esta vez Jasmine no estaba sola. Traía un portafolio de cuero negro en la mano y una sonrisa que anunciaba problemas. Detrás de ella entró Sandro, socio menor de la empresa de Heitor. Un hombre al que el empresario siempre había considerado un adulador inútil, molesto pero inofensivo, y claramente había estado equivocado. Sandro vestía un impecable traje italiano. En una mano llevaba una botella de Dom Perignon y en la otra 2 copas. «Buenas noches, bella durmiente», dijo con una carcajada mientras entraba a la habitación y besaba a Jasmine con pasión directamente en los labios. Justo frente a la cama de Heitor. «¿Cómo está el vegetal más caro de la ciudad?» «Tan inútil como siempre», respondió Jasmine, devolviendo el beso con exagerado entusiasmo, asegurándose de que Heitor lo estuviera viendo. «Pero no te preocupes, amor. Esta noche, en cuanto llegue el notario», Heitor abrió lentamente los ojos. Ver a su socio besando a su esposa en su propia habitación, mientras planeaban despojarlo de todo, era una forma de tortura psicológica perfectamente calculada. «Sandro», murmuró con voz ronca, «tú eras mi amigo. Te di trabajo cuando nadie más lo hacía». Sandro soltó una carcajada y se inclinó sobre la cama. El olor de su colonia barata mezclado con alcohol llegó directo a la nariz del millonario. «Los negocios son los negocios, Heitor. Estás acabado. Mírate, eres un peso muerto. Siempre te odié. Tan perfecto, tan moral, me daba náuseas». Luego se dio la vuelta y sirvió una copa para Jasmine. Ambos chocaron sus copas, haciendo tintinear el cristal justo encima de la cabeza de Heitor. «Brindemos por el nuevo dueño de las constructoras Tonali», dijo Jasmine. «Y por la libertad», respondió Sandro. En ese momento Alicia regresó con una bandeja. Traía sábanas limpias y un tazón con caldo de pollo que había prometido preparar para Heitor. Al ver a Sandro y la escena del brindis, se quedó paralizada por un instante. «¿Qué está pasando aquí?» Sandro se giró y la miró de arriba abajo con una mueca de desprecio. «¿Y esta quién es? La famosa sirvienta que defiende al inválido». Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio. «Oye, bonita, cuando éste se muera o lo mandemos a un asilo, puedes quedarte. Vamos a necesitar a alguien que limpie después de las fiestas». Alicia retrocedió. Sus ojos brillaban de indignación. «Respete. El señor Heitor está enfermo, no muerto. Por favor, váyanse. Él necesita descansar». Jasmine avanzó rápidamente y golpeó la bandeja. El tazón salió volando y se estrelló contra el suelo, salpicando caldo sobre el uniforme de Alicia y la alfombra persa. «Aquí no das órdenes tú, mujer tonta. Limpia eso ahora mismo y prepárate, porque cuando llegue el notario vas a ser testigo». Sonrió con crueldad. «Quiero que veas cómo tu querido jefe firma su propia ruina y te deja en la calle». Heitor observó cómo Alicia se arrodillaba para recoger los pedazos de cerámica rota. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de impotencia. Él podía verlo en sus ojos. Estaba pensando, calculando, intentando encontrar una manera de ayudarlo. «No hagas nada, Alicia», pensó. «No te pongas en peligro por mí». «¿Y qué van a hacer con los niños?», preguntó ella desde el suelo sin levantar la mirada mientras recogía los fragmentos. Sandro y Jasmine intercambiaron una mirada cómplice y cruel. «Ah, los bastardos», dijo Sandro mientras bebía un sorbo de champaña. «Tengo un contacto cerca de la frontera, un orfanato, digamos, no muy oficial». Sonrió con frialdad. «Pagan bien por niños sanos y rubios. Nos quitamos el problema y además nos queda dinero extra para la luna de miel».
El corazón de Heitor se detuvo por un segundo. Luego comenzó a latir con la fuerza de un martillo. Planeaban vender a sus hijos. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de monstruos. La rabia que sintió fue tan intensa que sus dedos se hundieron en las palmas hasta hacerlas sangrar bajo la cobija. Alicia se levantó de golpe, todavía sosteniendo un pedazo afilado de cerámica en la mano. «¡Sobre mi cadáver!», gritó, olvidando por completo su papel de empleada. «No van a tocar a esos niños. Son hijos del señor Heitor». Sandro soltó una carcajada, como si estuviera viendo a un cachorro ladrarle a un lobo. «¡Qué adorable! ¿De verdad cree que puede detenernos?». Miró su reloj. «El notario llegará en 10 minutos. Después de que firme, nos ocuparemos de ti y de los niños. Jasmine, llama a seguridad para que tengan el auto listo en la puerta. Esta casa quedará limpia esta noche». Heitor cerró los ojos. 10 minutos. Tenía 10 minutos para prepararse. Necesitaba que el notario estuviera presente. Necesitaba que todo quedara expuesto delante de testigos legales, para hundirlos en prisión por el resto de sus vidas. «Alicia», murmuró con suavidad. Ella levantó la mirada. «Vete. Lleva a los niños a su habitación. Enciérrate». «Pero, señor, haz lo que te digo», ordenó, poniendo especial énfasis en sus palabras mientras la miraba fijamente. «Confía en mí». Alicia sostuvo su mirada durante unos segundos. Entendió que había un plan, o al menos una súplica desesperada. Asintió, tragándose las lágrimas, y salió de la habitación casi corriendo. Jasmine soltó una carcajada. «¿Lo viste? Hasta tu perrita fiel sabe cuando la batalla está perdida». Alicia bajó las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. No fue directamente al cuarto de los niños. Sabía que una puerta cerrada no detendría a hombres como Sandro ni a los guardias de seguridad. Necesitaba ganar tiempo. Tenía que hacer algo. Se dirigió a la cocina, su territorio. Entre ollas, cuchillos y encimeras de granito se sentía un poco más segura, aunque sus manos seguían temblando. «Van a vender a los niños». La frase resonaba en su mente como una alarma de incendio. Miró el bloque de cuchillos del chef sobre la encimera. ¿Sería capaz? No era una persona violenta, pero por Víctor y Pedro, por esos pequeños que la llamaban mamá cuando nadie los escuchaba, sería capaz de convertirse en una leona. De repente escuchó pasos en el pasillo. Eran pesados. Era Jasmine. Venía hacia la cocina a buscar más hielo para el champán, tarareando una melodía alegre, completamente ajena al sufrimiento que estaba causando. Alicia se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se colocó en medio de la cocina, bloqueando el camino hacia el refrigerador. Jasmine entró con una copa vacía en la mano y se detuvo al verla allí, inmóvil, con una mirada firme y desafiante. «¿Qué haces parada ahí como un espantapájaros? Muévete. Necesito hielo». «No», respondió Alicia. Su voz sonó distinta, más grave, cargada de una autoridad que nunca antes había usado. Jasmine parpadeó, sorprendida. «¿Perdón? ¿Qué dijiste?», preguntó Jasmine con incredulidad. «Dije que no». Alicia dio un paso al frente. «No voy a darte hielo. No voy a permitir que sigas celebrando la desgracia del señor Heitor. Usted es una mujer cruel, señora Jasmine. Dios está viendo todo». Jasmine soltó una risa llena de incredulidad y dejó caer su copa sobre la isla de la cocina con un golpe seco. «¿Dios? ¿De verdad vienes a hablarme de Dios?». Se acercó peligrosamente a Alicia. «En este lugar Dios no existe, querida. Aquí manda el dinero, y ese dinero pronto será mío. Así que quítate de mi camino antes de que te arrepientas de haber nacido». «No me voy a mover».
Y tampoco voy a permitir que se lleve a los niños. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Alicia metió la mano en el bolsillo de su delantal para sacar su viejo celular. Fue un error. Jasmine, con reflejos rápidos alimentados por la rabia, le arrebató el teléfono de la mano y lo lanzó con fuerza contra la pared. El aparato se hizo pedazos al instante. «Nadie va a llamar a nadie», gritó. Acto seguido levantó la mano y le dio una bofetada brutal. El sonido del golpe resonó en la cocina vacía como un disparo. La cabeza de Alicia se giró por el impacto y su mejilla comenzó a arder de inmediato, tornándose roja. Lentamente llevó la mano al rostro, conteniendo las lágrimas, pero no se movió ni un centímetro de su lugar. «Golpéeme si quiere», dijo Alicia, mirando a Jasmine con una dignidad inquebrantable. «Puede lastimarme todo lo que quiera, pero no voy a permitir que destruya a esta familia. Usted no sabe lo que es el amor. Está vacía por dentro». Ciega de rabia por ser desafiada por alguien a quien consideraba inferior, Jasmine levantó la mano otra vez para golpearla. Pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido del timbre de la puerta principal interrumpió el momento. «El notario», dijo Jasmine, bajando la mano y recuperando su falsa compostura. Arregló su cabello con calma. «Te salvaste por ahora, sirvienta. Pero no creas que esto termina aquí». Al pasar junto a Alicia, la empujó con el hombro. «Sube ahora mismo», ordenó sin mirarla. «Vas a ser testigo, te guste o no, y si abres la boca para decir algo que no esté en el guión, los gemelos pagarán las consecuencias». Alicia se quedó sola en la cocina por unos segundos, respirando con dificultad. Su mejilla ardía, pero su corazón dolía aún más. Levantó la mirada hacia el techo, como si pudiera ver a Heitor a través de las paredes. Arriba, en la habitación principal, Heitor había escuchado absolutamente todo. Había activado el monitor de bebés que Alicia usaba para vigilar a los gemelos y que ella había dejado encendido en la cocina sin darse cuenta. Escuchó la discusión. Escuchó la bofetada. Escuchó la amenaza. Heitor estaba sentado en el borde de la cama. Sus piernas, fuertes y perfectamente funcionales, estaban firmemente apoyadas en el suelo. Sus puños estaban tensos, blancos por la presión. «La golpeo», murmuró para sí mismo. «La golpeo por defenderme». Eso fue suficiente. El plan original era esperar a que Jasmine firmara el documento fraudulento para tener pruebas legales definitivas. Pero todo había ido demasiado lejos. Habían tocado a Alicia. Habían amenazado a sus hijos. La puerta del dormitorio se abrió. Sandro entró primero, seguido por un hombre bajo, calvo y sudoroso que llevaba un maletín. El notario corrupto, el doctor Braga. Detrás de ellos apareció Jasmine con una sonrisa de triunfo. Y al final entró Alicia, con la mejilla roja e inflamada, caminando como si se dirigiera a su propia sentencia. Heitor volvió rápidamente a su postura de inválido, recostándose y cubriendo sus piernas. «Aquí estamos», anunció Sandro, frotándose las manos. «Doctor, proceda. Hagamos esto rápido. Tenemos una reserva para cenar y el inválido necesita su descanso». El notario se acercó a la cama y sacó varios documentos llenos de términos legales junto con una pluma dorada. Ni siquiera miró a Heitor. «Señor Tonali», dijo con voz monótona, «necesito que firme aquí, aquí y aquí». Es una transferencia total de derechos y bienes a favor de su esposa, Jasmine de Tonali, debido a su incapacidad física y mental permanente. «No puedo mover bien la mano», murmuró Heitor, ganando unos segundos más. «Quiero que todos estén en la habitación. Quiero ver sus caras». «No te preocupes, querido», dijo Jasmine acercándose con una dulzura venenosa. «Yo te ayudaré». Tomó la mano de Heitor, la misma mano que había construido Rascacielos,
y le colocó la pluma entre los dedos. Luego comenzó a presionar su mano contra el papel. «Firma, Heitor, firma y todo terminará». Desde una esquina de la habitación Alicia murmuró con angustia: «No lo haga, señor». «Cállate», gritó Sandro. La punta de la pluma tocó el papel. Heitor sintió la presión de la mano de Yasmín sobre la suya. Sintió la presencia repugnante de Sandro a su lado. Sintió el miedo de Alicia. Y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero helada. Una sonrisa que no pertenecía a un hombre derrotado. «Tienes razón, Yasmín», dijo Heitor con su voz verdadera, profunda y poderosa, abandonando por completo el tono débil del enfermo. «Aquí es donde todo termina». Yasmín se quedó paralizada. Sandro frunció el ceño. El notario dejó de respirar por un instante. La mano de Heitor, que supuestamente estaba atrofiada, se cerró con fuerza alrededor de la muñeca de Yasmín. «Suéltame», gritó ella. «Me estás lastimando». Heitor abrió la mano de golpe y la soltó como si quemara. Yasmín retrocedió tambaleándose y cayó contra Sandro mientras se frotaba la muñeca, donde ya comenzaban a aparecer marcas rojas de los dedos de su esposo. «¿Estás loco?», gritó con los ojos abiertos de par en par. «¿Vieron eso? Casi me rompe el hueso. Es un animal, es peligroso». El doctor Braga se secó el sudor de la frente con un pañuelo tembloroso. «Señora Tonali, si el señor se niega a firmar y además muestra agresividad, tal vez deberíamos posponer esto. La ley es muy clara respecto a la coacción». «¿La ley?», interrumpió Sandro, levantándose y acomodando su chaqueta. «No necesitamos su firma si declaramos que representa un peligro para sí mismo y para los demás». Miró a Yasmín con impaciencia. «Llama a seguridad». «Se me acabó la paciencia. Si no firma por las buenas, lo sacaremos de aquí como la basura que es». «Seguridad», gritó Yasmín hacia el intercomunicador de la pared. «Suban todos al dormitorio principal ahora mismo». Segundos después, 4 hombres corpulentos con uniforme entraron en la habitación. Al frente estaba el jefe de seguridad, Rodríguez, un hombre al que Heitor siempre había considerado leal. «Señora, ¿qué ocurrió?», preguntó Rodríguez confundido al observar la escena. Yasmín señaló a Heitor. «Rodríguez, saque a ese hombre de mi casa. Se volvió violento, me atacó. Y saque también a la sirvienta y a los niños junto con él». Rodríguez parpadeó sorprendido y miró a Heitor. «Pero, señora, es el señor Heitor. Esta es su casa. Además está lloviendo muy fuerte afuera». «Ya no es su casa», intervino Sandro acercándose a Rodríguez y metiendo discretamente un fajo de billetes en el bolsillo de su camisa. «A partir de mañana yo soy el nuevo administrador. Si quieres conservar tu empleo, haz lo que digo. Sácalos ahora mismo o tú también terminarás en la calle». Rodríguez dudó. Miró el dinero, luego miró a Heitor acostado en la cama. La codicia y el miedo brillaron en sus ojos. Bajó la mirada. «Perdóneme, señor Heitor», murmuró. «Tengo una familia que mantener». Heitor asintió ligeramente, con una decepción más pesada que la falsa parálisis. «No te preocupes, Rodríguez. Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda bien este momento». Lo que siguió fue una escena de absoluta crueldad. Los guardias, evitando mirar a su antiguo jefe, lo levantaron bruscamente de la cama. Heitor dejó que su cuerpo cayera sin oponer resistencia. Luego lo sentaron en una vieja silla de ruedas oxidada que habían traído del almacén. Alicia corrió hacia él e intentó cubrirlo con una manta. «Tengan compasión», gritó desesperada, mientras Yasmín reía desde lo alto. «Esa manta es de cachemira», dijo con desprecio. «Déjala ahí.
Ese hombre ya no se llevará nada que tenga valor. Con lágrimas en los ojos, Alicia se quitó su propio abrigo barato de lana y lo colocó sobre los hombros de Heitor. Luego cargó a Pedro en brazos y tomó la mano de Vítor. «Vamos, señor, yo estoy aquí», susurró con la voz quebrada. El grupo descendió lentamente por la gran escalera principal. Desde el balcón, Jasmine y Sandro observaban con copas en la mano, disfrutando del espectáculo como emperadores romanos mirando cómo arrojaban a los cristianos a los leones. Cuando llegaron a la puerta principal, Rodríguez la abrió. El rugido de la tormenta entró con violencia. El viento aullaba y la lluvia caía como cortinas heladas. Era una de esas tormentas de verano típicas de Sao Paulo, repentinas y furiosas. «¡Fuera!», gritó Jasmine desde arriba. «Y no vuelvan a acercarse a mi propiedad o llamaré a la policía». Rodríguez empujó la silla de ruedas hasta el final de la rampa de acceso y los dejó allí, bajo la lluvia torrencial. «Perdóneme, jefe», murmuró antes de correr de vuelta al interior y cerrar la pesada puerta de roble. El golpe de la puerta sonó como un disparo final. Quedaron solos. La oscuridad de la noche se iluminaba apenas con los relámpagos. Heitor, sentado en la vieja silla, sintió como el agua helada empapaba su ropa en cuestión de segundos. Los gemelos comenzaron a llorar con fuerza, asustados por los truenos y el frío. Entonces unos brazos los envolvieron. No eran brazos de derrota. Eran los brazos de Alicia. Ella no corrió a buscar refugio. Lo primero que hizo fue abrazar a Heitor y a los niños, formando un escudo humano contra la lluvia con su propio cuerpo frágil. «Tranquilos, no se preocupen, señor Heitor», gritó intentando hacerse oír por encima del viento. «No voy a dejar que se enferme. Vamos, hay una parada de autobús más abajo en la colina. Podemos refugiarnos ahí». Alicia se colocó detrás de la silla de ruedas. Sus zapatos resbalaban sobre el asfalto mojado. La vieja silla tenía las ruedas casi bloqueadas. Pero ella empujó. Empujó con una fuerza nacida del amor más puro, no por el millonario, sino por el ser humano. Sus músculos se tensaron. Sus pies comenzaron a lastimarse dentro de los zapatos baratos. Pero no se detuvo. Heitor, con la cabeza inclinada para protegerse del agua, sintió una emoción que jamás había experimentado en toda su vida rodeado de millones. Lo estaban salvando. Realmente salvando. Llegaron finalmente a la pequeña estructura de concreto de la parada de autobús. Estaba sucia y cubierta de grafitis, pero el techo los protegía de la lluvia directa. Alicia detuvo la silla y corrió a sentar a los niños en la banca de concreto. Luego sacó unos chocolates que había guardado en el bolsillo. «Miren, mis pequeños, es toda una aventura», les dijo mientras limpiaba sus caritas con sus manos frías. «Coman esto. Todo está bien. Papá está aquí, yo también estoy aquí». Después se volvió hacia Heitor. Se arrodilló frente a él sobre el suelo sucio y tomó sus manos heladas entre las suyas para calentarlas. «Señor», dijo mirándolo a los ojos. El rímel corría por su rostro por la lluvia, pero su mirada era firme como acero. «Necesito decirle algo, algo que debí haber dicho antes». Heitor la observó en silencio. El momento de la verdad había llegado. Pero él decidió no hablar primero. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina creaba una especie de burbuja de aislamiento. El mundo de lujo, traición y mentiras había quedado allá arriba en la colina, dentro de la mansión iluminada. Aquí abajo, en la oscuridad y el frío, solo existía la verdad. «Señor», dijo Alicia respirando hondo, «yo sé que usted no está paralizado». El mundo de Heitor se detuvo por un instante. El trueno que retumbó a lo lejos pareció insignificante comparado con esa confesión. «¿Qué?», preguntó sorprendido de verdad. Había engañado a los mejores médicos con sobornos.
Había engañado a su esposa, a sus socios. ¿Cómo podía saberlo ella? Lo sé desde hace 3 días, continuó Alicia con rapidez, como si necesitara liberar el secreto. La noche que regresó del hospital entré a la habitación para limpiar cuando pensé que estaba dormido. Lo vi mover las piernas, lo vi estirarse. Apretó sus manos con más fuerza. Al principio pensé que era un milagro. Pero luego lo vi mirando una foto de la señora Yasmín con una expresión de tristeza y de cálculo. Alicia respiró hondo. Entendí que la estaba poniendo a prueba, que estaba buscando algo que el dinero no puede comprar, la verdad. Por eso no dije nada. Por eso fingí creer cuando ella lo insultaba. Por eso tiré a la basura las pastillas falsas que usted escupía en la servilleta cuando pensaba que nadie lo veía. Heitor permaneció en silencio. Sintió una presión en el pecho, pero esta vez era pura gratitud. Durante todo ese tiempo creyó que estaba solo en aquella batalla silenciosa, observando al enemigo. Pero no lo estaba. Había tenido un aliado en las sombras. Un ángel guardián. «¿Los guantes amarillos?», preguntó Heitor con la voz ronca por la emoción. «¿Por qué no me traicionaste? Yasmín te habría pagado una fortuna por esa información. Podrías haberte ido a ayudar a tu madre». Alicia negó con la cabeza. Una sonrisa triste pero digna apareció en sus labios. «El dinero que nace de una traición está maldito, señor. Se acaba rápido y deja el alma manchada». Hizo una pausa y miró a los gemelos en la banca, comiendo chocolates sin entender el drama de los adultos. «Y también es por ellos, por los niños». Alicia metió la mano dentro de su ropa y sacó un sobre de plástico sellado que había mantenido pegado a su piel para protegerlo de la lluvia. Un mes antes del accidente, la señora Yasmín estaba hablando por teléfono. Estaba bebida y dejó caer esto. Le entregó el sobre. Son los resultados de una prueba de ADN que ella mandó hacer en secreto. Heitor tomó el sobre. Sus manos ya no fingían debilidad. Lo abrió bajo la tenue luz de una farola. Era un documento oficial de un laboratorio genético. Resultado de prueba de paternidad, excluido. Madre, Yasmín Tonali. Padre, desconocido. Heitor frunció el ceño. «No entiendo, Alicia. Víctor y Pedro son mis hijos biológicos. Mi primera esposa murió al dar a luz, pero sé que son míos». «Siga leyendo, señor», dijo ella con suavidad. Heitor pasó la página. Había otro documento. Resultado de prueba de maternidad, excluido. Levantó la mirada, atónito. «Estos papeles no son de Víctor y Pedro», explicó Alicia. «Son de un embarazo que la señora Yasmín tuvo hace 2 años, justo cuando nacieron los gemelos». Alicia respiró profundamente. Ella le dijo que perdió al bebé, pero no fue así. Bajó la voz. «El niño nació, pero no era suyo, era de Sandro». Heitor sintió náuseas. «Ella entregó al bebé en adopción ilegal para que usted nunca descubriera la infidelidad». El silencio se volvió pesado. Yasmín no solo era ambiciosa. Era algo mucho peor. Había abandonado a su propio hijo para mantener su vida de lujo como esposa de un millonario. «Guardé esto porque sabía que algún día intentaría hacerle daño a usted o a los niños», continuó Alicia. «Ella odia a Víctor y a Pedro porque le recuerdan que es madre, una madre que abandonó a su hijo. Ellos son la prueba viva de su fracaso». Heitor guardó los documentos en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego miró a la mujer frente a él. Una mujer que no tenía nada, pero que acababa de darle el arma más poderosa del mundo. La verdad. Heitor se inclinó hacia adelante. Por primera vez en meses, sus ojos brillaron con el fuego del tiburón Tonali,
el hombre que dominaba los negocios. Pero ahora ese fuego estaba mezclado con una ternura infinita. «Alicia», dijo mientras levantaba la mano y tocaba suavemente su mejilla roja e hinchada. «Levántate». Ella obedeció, confundida. Heitor retiró la manta de sus piernas, apoyó los pies en el suelo, sujetó los bordes de la silla de ruedas y, con un movimiento firme y poderoso, se puso de pie. La imponente estatura de Heitor parecía llenar toda la pequeña parada de autobús. Alicia llevó las manos a la boca. Aunque ya sabía que él podía moverse, verlo erguido, fuerte y dominante era algo completamente distinto. «El juego terminó», dijo Heitor con calma. «Ya obtuve lo que necesitaba. Sé quién es mi enemigo, y lo más importante», la miró con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. «Sé quién está de mi lado». Heitor se quitó la chaqueta, que aún estaba seca por dentro, y la colocó sobre los hombros de Alicia. «Señor, ¿qué va a hacer?», preguntó ella temblando. «Vamos a regresar», respondió él, mirando hacia la cima de la colina donde la mansión se levantaba como un castillo oscuro. «Y voy a limpiar mi casa». Pero antes de que pudieran dar un solo paso, unos faros atravesaron la oscuridad. Un auto deportivo negro bajó la colina a gran velocidad y frenó con un chirrido frente a la parada de autobús. La ventana se bajó. Era Sandro. Y a su lado estaba Yasmin, con una sonrisa desequilibrada. «Miren nada más», gritó Yasmin sin darse cuenta de que Heitor estaba de pie, pues él se había sentado rápidamente al ver las luces. «Parecen ratas empapadas». Sandro soltó una carcajada. «Volvimos porque el notario decidió que, pensándolo mejor, necesita una huella digital incluso con testigos externos para validar la incapacidad». Entonces Sandro sacó una pistola de la guantera. «Así que es simple, o me das tu huella, o disparo aquí mismo a la sirvienta y diremos que fue un asalto. Nadie investigará la muerte de una pobre mujer». Yasmin bajó del coche con el documento en la mano, cubriéndose de la lluvia con un elegante paraguas. «Última oportunidad, Heitor. Firma, o ella muere». Alicia se colocó frente a la pistola, extendiendo los brazos como una cruz. «No», gritó. «No lo van a tocar». Heitor, sentado en la silla de ruedas, sintió que la sangre le hervía. Ya no era una partida de ajedrez. Ahora era guerra. Y ellos acababan de cometer el error fatal de amenazar lo único que realmente le importaba. La lluvia golpeaba el techo de metal de la parada con la fuerza de 1000 látigos. «Quítate de ahí, estúpida», gritó Sandro con los ojos rojos por el alcohol. «No tengo paciencia para héroes. Si no te mueves en 3 segundos, te juro que disparo». Heitor calculó la distancia. Apenas unos 2 metros. Si saltaba ahora, Sandro podría disparar por reflejo. La bala podría alcanzar a Alicia, o peor aún, a los gemelos que lloraban aterrorizados en la banca detrás de ella. Tenía que esperar el error. «No hagas esto», suplicó Alicia con la voz rota, sin moverse un centímetro. Sus brazos seguían extendidos, formando una barrera humana. «Él firmará, pero baja el arma. Por favor, hay niños aquí». Yasmin, protegida bajo el paraguas, se acercó a Heitor aprovechando que Alicia estaba paralizada frente al arma. «Escucha a tu sirvienta, querido», susurró al oído de Heitor mientras le agarraba la mano con brusquedad. «Es más inteligente que tú». Sacó un pequeño tampón de tinta de su abrigo. «Ahora dame ese dedo». La lluvia amenazaba con arruinar todo. Yasmin se inclinó sobre él, cubriendo el documento con su propio cuerpo. «Mantén el arma firme, Sandro». Heitor dejó la mano completamente floja. Tenía que confiar en el momento. Tenía que dejarles creer que habían ganado. Yasmin presionó su pulgar contra la tinta negra y luego lo estampó con fuerza sobre el documento. «Listo»,
gritó triunfante levantando el papel para verlo bajo la luz débil del poste. Perfecto, todo es mío. Todo es nuestro, Sandro. Pero en ese segundo de distracción, mientras Jasmine celebraba y Sandro bajaba el arma unos centímetros para mirar el documento, Alicia vio su oportunidad. No era una luchadora. No sabía artes marciales. Pero era madre en todo excepto por la sangre, y una madre siempre defiende. Alicia se agachó rápidamente, tomó un puñado de grava y barro del suelo y lo lanzó con toda su fuerza al rostro de Sandro. ¡Ah! Gritó él al instante, llevándose las manos a los ojos. La pistola cayó al asfalto mojado y se deslizó hacia la calle. ¡El arma! ¡Agárrala, Jasmine! Gritó Sandro mientras tropezaba, cegado por la tierra. Jasmine, reaccionando por puro instinto de supervivencia, soltó el documento. El papel salió volando con el viento y la lluvia hacia la oscuridad. Se lanzó hacia la pistola. Pero Alicia fue más rápida, o al menos lo intentó. Se arrojó sobre el asfalto, raspándose las rodillas, tratando de alcanzar el arma antes que ella. Sus dedos rozaron la empuñadura. ¡No! Gritó Jasmine furiosa. Y entonces descargó una patada brutal contra las costillas de Alicia. El golpe sordo hizo que Heitor cerrara los ojos por un instante, sintiendo su dolor como propio. Alicia soltó un gemido agudo y rodó por el suelo sin aire en los pulmones. Jasmine tomó la pistola y se levantó temblando. Estaba empapada, el maquillaje corrido, el rostro convertido en una máscara caótica. Sus manos temblaban por la adrenalina y el frío, lo que la hacía aún más peligrosa. «¡Arruinaron todo!», gritó apuntando alternativamente entre Alicia y Heitor. «Perdí el documento. Ahora tendré que matarlos a todos y decir que fue un asalto». Sandro, recuperando la vista poco a poco, corrió hacia ella y le arrebató el arma. «Dámela. Tú no tienes el valor». Avanzó hacia Heitor. El cañón de la pistola brilló bajo la luz. Estaba a 1 metro de distancia. La distancia perfecta. Pero Sandro no apuntó a Heitor. Apuntó a la banca de cemento. A los gemelos. Si el padre sufre, firmará más rápido, dijo con una sonrisa cruel. Veamos qué pasa si lastimo a uno de estos rubiecitos. Los llantos de Vitor y Pedro se transformaron en gritos desgarradores. Los pequeños se abrazaron temblando, paralizados de terror al ver ese objeto negro apuntándoles. Alicia, tirada en el suelo, trató de levantarse. Se aferró al costado donde había recibido la patada y se arrastró por el barro hacia Sandro. «No, por favor», gritó agarrando su tobillo en un último intento desesperado. «Son solo niños. Tenga compasión». Sandro la miró con desprecio y la apartó con una patada seca en el hombro. «Quítate, basura». Volvió a levantar el arma. Esta vez apuntó directamente a la cabeza de Vitor. «Heitor, voy a contar hasta 3», dijo con una sonrisa enfermiza. «Si mañana no prometes en video entregarnos todo, disparo». Levantó un dedo. 1. El mundo pareció ralentizarse para Heitor. Podía ver cada gota de lluvia caer en cámara lenta. Podía ver el terror absoluto en los ojos de sus hijos. Podía ver la desesperación y el amor incondicional en el rostro de Alicia, tirada en el barro, dispuesta a morir por niños que no eran suyos. Y también podía ver la arrogancia estúpida de Sandro y Jasmine. Ellos creían tener el control porque tenían un arma. Pero olvidaban algo fundamental. Un arma solo es peligrosa si quien la sostiene es más rápido que la furia de un padre. 2. Dijo Sandro apretando el dedo sobre el gatillo. «Aléjate de mi hijo, Sandro». La voz de Heitor ya no sonaba como la de un hombre enfermo. 51 horas y 24 minutos, quiero que todos escuchen con mucha atención, anunció Heitor, su voz resonando en las paredes altas del vestíbulo.
Yasmín y Sandro Castillo se encuentran actualmente en prisión preventiva, acusados de intento de asesinato, fraude, extorsión y agresión contra menores. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Los empleados se miraron entre sí, incrédulos. Heitor dio un paso más al frente. Y todos aquellos que colaboraron con ellos, también responderán ante la justicia. Rodríguez sintió que el sudor frío le recorría la espalda. Señor Tonali, yo puedo explicarlo. Heitor levantó una mano. El silencio fue inmediato. No me interesan las explicaciones, dijo con frialdad. Los registros de seguridad, las cámaras y las transferencias bancarias hablan por ustedes. Se giró ligeramente hacia los dos policías que lo acompañaban. Oficiales. Los agentes avanzaron. Rodríguez intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Las esposas hicieron un sonido metálico seco al cerrarse en sus muñecas. Algunos guardias bajaron la cabeza. Otros simplemente se quedaron paralizados. Uno por uno, los nombres fueron mencionados. Los culpables fueron escoltados fuera de la mansión bajo la mirada atónita del resto del personal. Los niños observaban desde la escalera, abrazados a Alicia. Cuando el último de los traidores fue llevado afuera, el vestíbulo quedó en silencio. Heitor respiró profundamente. Luego se volvió hacia el resto del personal. Su voz cambió. Ya no era el tono helado del empresario que destruye enemigos. Era el de un hombre que reconstruye su hogar. Los que se quedaron, los que no vendieron su dignidad, seguirán teniendo trabajo aquí. Algunos empleados comenzaron a llorar de alivio. Heitor caminó entonces hacia Alicia. Ella seguía de pie, visiblemente nerviosa por estar en el centro de todas las miradas. Heitor se detuvo frente a ella. Durante un segundo, nadie respiró. Luego dijo, a partir de hoy, Alicia no es una empleada de esta casa. Las miradas se multiplicaron. Alicia abrió los ojos, confundida. Ella es parte de esta familia. Los gemelos soltaron un grito de alegría y corrieron a abrazarla. Heitor sonrió por primera vez en mucho tiempo. Pero aún no había terminado. Sacó un documento de su chaqueta. Alicia, anoche dijiste que no querías nada. Que solo querías que los niños y yo estuviéramos bien. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Por eso mismo, mereces más que nadie. Le entregó el documento. Era un contrato legal. Alicia lo miró sin entender. Es el acta de transferencia de la casa que compré para ti y para tu madre, explicó Heitor con calma. Y también tu nombramiento oficial como directora de la Fundación Tonali para Madres y Niños en Riesgo. Alicia llevó una mano a su boca, incapaz de hablar. Los empleados comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban abiertamente. Los gemelos saltaron abrazando sus piernas. ¿Y saben qué más?, dijo Heitor, mirando a todos en la sala. Esta casa nunca más será gobernada por el miedo. Luego miró a Alicia. Será gobernada por personas que sí saben lo que significa cuidar a otros. Alicia finalmente logró hablar. Señor, yo no sé. Si podré. Heitor sonrió con serenidad. Claro que podrás. Luego miró a los niños, que ahora se reían en el suelo del vestíbulo. Porque ya lo has estado haciendo desde el primer día. Afuera, el sol de la mañana iluminaba la mansión. La tormenta de la noche anterior había desaparecido. Y por primera vez en mucho tiempo, aquella casa volvía a sentirse como un hogar. Heitor recorrió el vestíbulo con la mirada firme antes de hablar nuevamente. Explicó con frialdad que Yasmín y Sandro ya no volverían a pisar aquella casa ni ninguna de sus empresas. También dejó claro que cualquier persona que mantuviera contacto con ellos sería considerada cómplice de sus delitos. Un murmullo nervioso recorrió el salón.
Luego señaló directamente a Rodríguez, el antiguo jefe de seguridad, y a 3 de los guardias que habían colaborado con él. Les ordenó que tomaran sus pertenencias personales y abandonaran la propiedad de inmediato. Les dio apenas 5 minutos. Rodríguez cayó de rodillas frente a él, llorando desesperado. Suplicó que lo perdonara, diciendo que tenía hijos que mantener. Intentó justificarse afirmando que lo habían presionado y que le habían dicho que Heitor había perdido la razón. Pero Heitor no mostró la menor compasión. Le recordó que siempre existe una elección. Pudo haber defendido a la familia, pudo haber llamado a las autoridades o simplemente negarse a participar. Sin embargo, decidió aceptar el dinero fácil. Heitor se inclinó ligeramente hacia él y habló con una voz baja que heló la sangre de todos los presentes. Le recordó que permitió que sus hijos fueran expulsados de la casa bajo la lluvia en plena madrugada. Y eso, dijo con absoluta frialdad, era algo que jamás perdonaría. Los policías que habían entrado a la mansión se acercaron y escoltaron a los guardias hacia la salida. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el silencio volvió a dominar la sala. Heitor giró lentamente hacia el resto del personal. Muchos temblaban, convencidos de que también perderían su trabajo. Sus ojos se detuvieron en los cocineros que solían burlarse de Alicia. También en las camareras que la obligaban a realizar dobles turnos mientras Yasmín observaba con desprecio. Heitor habló con calma, pero cada palabra cayó como una sentencia. Dijo que sabía perfectamente cómo habían tratado a Alicia cuando él no estaba presente. Sabía de las risas, de los insultos y de la humillación constante. Las mujeres bajaron la cabeza llenas de vergüenza. Entonces Heitor se volvió hacia Alicia. Le explicó que la decisión ahora estaba en sus manos. Si ella quería que todos se marcharan, él despediría a todo el personal y contrataría uno nuevo ese mismo día. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Por primera vez, Alicia tenía en sus manos el poder de devolver cada humillación que había sufrido. Podía vengarse de cada burla, de cada desprecio. Primero miró a las cocineras mayores, mujeres cansadas que dependían de ese salario para sobrevivir. Luego observó a las jóvenes camareras que durante meses habían seguido las órdenes de Yasmín más por miedo que por maldad. Respiró profundamente antes de responder. Dijo con voz tranquila que el miedo suele llevar a las personas a tomar malas decisiones. Explicó que muchos habían actuado así porque temían a Yasmín. No los veía como personas crueles, sino como gente frágil que se dejó arrastrar por la presión. Añadió que, si prometían tratar a todos con respeto desde ese día, merecían una segunda oportunidad. Porque responder al mal con más maldad solo perpetúa el mismo ciclo. Heitor sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Sin embargo, la grandeza de su corazón aún así lo sorprendió. Entonces tomó su mano frente a todos. Uno de los empleados preguntó confundido a quién se refería cuando mencionó a la señora de la casa. Heitor respondió con absoluta claridad. Desde ese momento Alicia ya no era una empleada. Anunció que ella sería la administradora general de la mansión y también la tutora legal de sus hijos. Agregó que cualquiera que le faltara al respeto estaría faltándole al respeto a él mismo. Todo el personal respondió al unísono, llamándola ahora señora Alicia. Heitor asintió con satisfacción. Ordenó que todos regresaran a sus labores y que la casa quedara completamente limpia de cualquier rastro de Yasmín antes del mediodía. Dijo que no quería ver sus fotografías, ni su ropa, ni nada que recordara su presencia. Después condujo a Alicia y a los niños hasta la gran sala principal. Los tres se sentaron en el enorme sofá frente a la pantalla gigante que ocupaba toda la pared. Heitor encendió el monitor. Le dijo a Alicia que aún había algo que necesitaba mostrarle. Explicó que mientras estaban en el hospital,
Su equipo de seguridad digital había recuperado archivos de las cámaras ocultas en la oficina de Sandro. La pantalla mostró una grabación borrosa. En el video se veía a Jasmine y Sandro brindando con copas de vino unas semanas antes. La voz de Jasmine se escuchó claramente en la grabación. Decía que, una vez que Heitor firmara los documentos, lo enviarían a una residencia para enfermos y después venderían a los gemelos. Comentaba con frialdad que ya tenía un comprador cerca de la frontera dispuesto a pagar 50.000 por cada niño. Alicia llevó las manos a su boca horrorizada. Comprendió que todo lo que Heitor había sospechado era cierto. Heitor apagó la pantalla lentamente. Dijo que eso no era todo. Había descubierto algo más esa misma mañana mientras revisaba los archivos personales de Jasmine. Sacó una carpeta del interior de su saco. Recordó que Alicia siempre decía que cuidaba a los gemelos por cariño, pero nunca había contado por qué decidió trabajar en aquella casa justo después de perder a su propia hija. Alicia se quedó inmóvil. Su rostro perdió todo color. Con voz temblorosa dijo que ese tema era muy personal. Explicó que su bebé había fallecido al nacer y que decidió trabajar allí para intentar llenar ese vacío cuidando a otros niños. Heitor la observó con intensidad y le hizo una pregunta inesperada. Quiso saber si estaba completamente segura de que su hija había muerto. Alicia respondió que así se lo dijeron en el hospital. Le informaron que la bebé nació sin vida y que era mejor que no la viera. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro al recordar aquel momento. Heitor abrió la carpeta. Explicó que Jasmine utilizaba la misma clínica clandestina para sus arreglos que el hospital comunitario donde Alicia había dado a luz. Después de revisar los registros, descubrió que los nombres coincidían. Jasmine nunca estuvo embarazada durante esos 2 años. Había fingido el embarazo usando rellenos para engañar a todos. Alicia no entendía lo que estaba escuchando. Entonces Heitor explicó el resto. Jasmine necesitaba un bebé para sostener la mentira. Por eso pagó a los médicos y enfermeras del hospital donde Alicia dio a luz. Les ofreció dinero para que dijeran que la bebé había muerto y se la entregaran en secreto. El silencio en la sala se volvió pesado. Alicia se levantó temblando. Preguntó si realmente estaba insinuando que su hija seguía con vida. Heitor asintió lentamente. Explicó que Jasmine llevó a la bebé a la mansión durante un tiempo, presentándola como si fuera su hija. Pero la niña tenía rasgos muy diferentes a los suyos. Cabello oscuro, ojos como los de Alicia. Temiendo que él sospechara, decidió deshacerse de ella. La envió a un orfanato en el interior del país. Heitor sacó una fotografía de la carpeta. Era una imagen reciente de una niña de 2 años en un refugio infantil. Tenía los mismos ojos grandes y expresivos que Alicia. Heitor pronunció entonces una frase que pareció detener el tiempo. Su hija estaba viva. Y él sabía exactamente dónde estaba. La palabra viva quedó flotando en el aire de la mansión. Alicia miró la fotografía y todo a su alrededor comenzó a girar. Sus piernas fallaron. Heitor dejó caer la carpeta y la sostuvo antes de que se desplomara. Le pidió que respirara y trató de mantenerla consciente. Alicia se aferró con fuerza a la solapa de su saco, buscando en su rostro cualquier señal de mentira. Le suplicó que no jugara con sus sentimientos. Entre sollozos recordó que había visto a la bebé sin vida según le dijeron los médicos. Heitor negó con firmeza. Le explicó que todos le mintieron por dinero. Jasmine pagó 10.000 a cada uno de los responsables para que entregaran a la niña por la puerta trasera del hospital. Necesitaba un bebé para sostener la mentira de su supuesto parto prematuro. Pero cuando vio que la niña se parecía demasiado a Alicia y nada a ella, entró en pánico. Entonces ordenó que la enviaran lejos. Heitor hizo una señal al jefe de escolta que esperaba en la puerta.
Ordenó preparar el automóvil y avisar al piloto del helicóptero. Irían de inmediato a São João del Rei. Alicia preguntó sorprendida, recordando que ese lugar quedaba bastante lejos. Heitor respondió que el viaje tomaría apenas 40 minutos en helicóptero. Añadió que su hija había esperado 2 años. Esa misma noche dormiría en casa. El vuelo fue un torbellino de ruido y viento. Alicia permaneció sentada frente a Heitor dentro de la cabina del helicóptero, sin mirar el paisaje. Durante todo el trayecto sostuvo la fotografía de la niña contra su pecho mientras rezaba en silencio. Prometía a Dios que si aquello era verdad, dedicaría su vida entera a agradecer ese milagro. Heitor respetó su silencio. Solo la observaba con atención para asegurarse de que la emoción no la hiciera desmayarse. Finalmente aterrizaron en un campo polvoriento en las afueras de la ciudad histórica. Una camioneta blindada ya los esperaba. El refugio al que llegaron se llamaba Pequeños Ángeles. El nombre contrastaba con el edificio gris de ladrillos desgastados, con pintura descascarada y ventanas protegidas por rejas oxidadas. El lugar olía a humedad y sopa recién hervida. Cuando Heitor entró con su traje impecable y su presencia imponente, el ambiente pareció encogerse. La directora, una mujer baja y nerviosa llamada Doña Conceição, salió rápidamente de su oficina limpiándose las manos en el delantal. Dijo que era un honor recibirlo y que no esperaban su visita. Miraba con inquietud a los guardias armados que custodiaban la entrada. Heitor no perdió tiempo en cortesías. Explicó que había venido por una niña que ingresó 22 meses atrás bajo el nombre de María N. Según los registros, había sido entregada por un intermediario procedente de la capital. El rostro de la mujer se puso pálido. Intentó decir que los archivos eran confidenciales y que las adopciones erradas no podían revisarse. Heitor sacó entonces un papel doblado del bolsillo interno de su saco. No era una orden judicial. Era algo mucho más rápido. Un cheque. Le explicó que esa donación serviría para renovar todo el edificio, comprar camas nuevas y garantizar alimento de calidad para los niños durante 5 años. Luego hizo una pausa. Añadió que también podía llamar en ese momento al gobernador del estado, quien era amigo suyo, para solicitar una auditoría fiscal y sanitaria completa. Estaba seguro de que encontrarían muchas irregularidades. Guardó el cheque y sacó su teléfono. La directora entendió el mensaje. Tenía que elegir entre ayuda o problemas legales. Tragó saliva con dificultad. Finalmente habló. Dijo que la niña estaba en el tercer pasillo. Última habitación a la derecha. Añadió que la habían llamado Jade porque siempre sonreía, incluso cuando nadie iba a visitarla. Alicia ya no escuchó nada más. En cuanto oyó la ubicación, salió corriendo por el pasillo. El dolor de sus costillas desapareció. Las reglas y el protocolo dejaron de existir. Alicia corrió por el pasillo oscuro del orfanato mientras los llantos de varios bebés formaban una triste sinfonía que retumbaba en las paredes. Llegó a la última puerta. Estaba entreabierta. Dentro había una pequeña habitación con 6 cunas metálicas. En el suelo, sobre una alfombra gastada, una niña de unos 2 años jugaba sola con un pequeño bloque de madera. Tenía el cabello negro, rizado y desordenado. Su vestido le quedaba grande, como si hubiera pertenecido a otra niña. Alicia se quedó paralizada en la puerta. Se quedó sin aliento. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía retumbar dentro de sus oídos. En ese momento, la niña levantó la mirada. Sus ojos eran enormes, oscuros y profundos. Exactamente los mismos ojos que Alicia veía cada mañana en el espejo. En su cuello había una pequeña marca de nacimiento con forma de estrella, la misma marca que tenía la madre de Alicia. La niña murmuró una palabra. «Mamá». Probablemente llamaba así a cualquier mujer que entrara en la habitación,
con la esperanza de que alguna de ellas fuera realmente su madre. Alicia dejó escapar un grito ahogado, un sonido profundo que mezclaba dolor, amor y desesperación. Cayó de rodillas. «Mi amor, mi vida, estás viva». La niña, asustada al principio por el grito, se quedó quieta. Alicia se acercó arrastrándose y la abrazó. El contacto fue inmediato, casi eléctrico. La pequeña percibió el perfume de Alicia, el olor suave del jabón y las lágrimas. Y guiada por un instinto primitivo que ninguna ciencia puede explicar, se relajó al instante. Sus diminutas manos se aferraron al cuello de Alicia. «Jade, mi Jade», sollozaba Alicia mientras besaba su rostro, sus manos, sus pies. «Perdóname, mi amor, perdóname por no saberlo. Mamá está aquí. Mamá vino a buscarte». Desde la puerta, Heitor observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Había cerrado negocios de miles de millones, había comprado islas y ganado demandas imposibles. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con presenciar cómo una madre recuperaba el pedazo de su alma, que le habían robado. Se acercó lentamente y se arrodilló junto a ellas. «Alicia», dijo con suavidad, «es hora de irnos. Víctor y Pedro están esperando conocer a su hermanita». Alicia levantó la mirada. Su rostro estaba empapado de lágrimas, pero sonreía con una luz que iluminaba toda la habitación. «Gracias», susurró. «Le debo mi vida, señor». Heitor acarició la cabeza de la pequeña. «No me debes nada. Somos familia. Y la familia se cuida». La salida del refugio fue casi triunfal. Alicia llevaba a Jade en brazos como si sostuviera un trofeo de oro puro. La niña, abrazada a su madre biológica, observaba todo con curiosidad, sintiéndose segura por primera vez en su corta vida. Cuando subieron al helicóptero para regresar, Jade se durmió en el regazo de Alicia a los pocos minutos. Heitor la observó desde el otro asiento de la cabina. «Mañana mis abogados empezarán el proceso para cambiar su nombre en el registro», dijo. «Y el tuyo también, si quieres». Alicia levantó la mirada, sorprendida. «¿El mío?» Heitor sonrió levemente. «Creo que Alicia Tonali suena muy bien». Alicia se sonrojó y bajó la mirada hacia su hija dormida. «Señor, no diga cosas así. Yo no hablo por hablar», respondió con calma. Jasmine firmó los papeles de divorcio hace meses sin darse cuenta. Pensó que firmaba un documento de seguro de vida. «Solo falta mi firma». Luego añadió, «y cuando esa mujer esté en prisión para siempre, necesitaré a alguien a mi lado. Alguien en quien pueda confiar ciegamente. Alguien que ame a mis hijos como si fueran suyos». Heitor sostuvo su mirada unos segundos. «Pero antes de pensar en el futuro, necesitamos cerrar el pasado». Al día siguiente, Heitor y Alicia caminaron por el largo pasillo de la prisión femenina de la capital. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre sus cabezas. El olor a desinfectante barato y a encierro impregnaba el aire. Alicia llevaba un elegante vestido azul marino que Heitor había comprado para ella. Ya no parecía una empleada doméstica. Parecía una mujer que dominaba su destino. Jade estaba en casa, cuidada por una niñera de confianza y protegida por varios guardias de seguridad junto a los gemelos. «La reclusa se niega a comer», informó la directora de la prisión. «Dice que la comida es veneno para ratas y exige hablar con su abogado cada 5 minutos». Heitor respondió con indiferencia. «No me sorprende. Jasmine siempre tuvo talento para alejar a todos». Llegaron a una pequeña sala de interrogatorio. Dentro, Jasmine estaba sentada, esposada a una mesa metálica. La imagen era impactante. La antigua reina de la alta sociedad, siempre impecable, estaba irreconocible. Llevaba un uniforme gris demasiado grande y áspero.
Su cabello rubio estaba grasoso y enredado. Sin maquillaje, su rostro mostraba un tono pálido enfermizo y profundas ojeras de noche sin dormir. Sus uñas, antes perfectas, estaban rotas. Cuando vio entrar a Heitor, sus ojos se iluminaron con una esperanza delirante. «Heitor, amor», exclamó. «Sabía que vendrías a sacarme de aquí. Todo esto es un terrible error». Pero entonces vio a Alicia. Su sonrisa se transformó en una mueca llena de odio. «¿Qué hace ella aquí? ¿Trajiste a la criada para que me vea así? ¿Te divierte humillarme?» Heitor se sentó con absoluta calma frente a ella. Alicia permaneció de pie a su lado, como una estatua de justicia. «Alicia no está aquí como criada», dijo Heitor. «Está aquí como víctima y como madre». Jasmine soltó una risa nerviosa. «¿Madre? Por favor, no empieces con ese drama de la niña muerta. No está muerta», interrumpió Alicia con firmeza. Su voz resonó en la habitación. «La encontré, Jasmine. Encontré a mi hija, en el orfanato donde la abandonaste como si fuera basura». El rostro de Jasmine perdió todo color. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Ese era el secreto que creyó que jamás descubrirían. «Tenemos las declaraciones del médico, de la enfermera y de la directora del refugio», continuó Heitor colocando documentos sobre la mesa. Todos confesaron. Jasmine comenzó a temblar. Las lágrimas comenzaron a brotar, esta vez de auténtico terror. «Heitor, por favor. Yo tenía miedo de perderte. Todo lo hice por nosotros. Quería darte una familia». Heitor se inclinó hacia ella. «Me engañaste con mi socio. Intentaste robar mi fortuna. Planeaste vender a mis hijos. Y robaste la hija de una mujer inocente para sostener tus mentiras». Luego añadió con frialdad: «En tu cuerpo no hay ni un solo átomo de amor». Desesperada, Jasmine gritó: «Sandro me obligó. Él planeó todo. Soy una víctima». Heitor negó con cansancio. «Sandro dice exactamente lo contrario. Y los videos de seguridad donde ríes mientras planeas mi muerte confirman su versión». Se levantó. Hizo una señal al guardia para que abriera la puerta. «Espera», gritó Jasmine tirando de las cadenas. «No me dejes aquí. No sobreviviré». Heitor se detuvo un momento. «Mi abogado traerá mañana los papeles de divorcio. Te quedarás sin nada». Antes de salir, miró a Alicia. Ella llevaba un pequeño maletín viejo. «Casi lo olvido», dijo Heitor. «Alicia trajo algo para ti». Jasmine miró el maletín confundida. «¿Qué es eso? ¿Dinero?» Alicia lo colocó sobre la mesa. «Es la ropa con la que llegaste a la mansión hace 5 años. Dentro había unos jeans rotos, una camiseta barata y unas sandalias desgastadas. Esto fue lo que trajiste», dijo Alicia con calma. «Y esto es lo único que te llevarás». Jasmine miró el maletín como si fuera una bomba. Toda su ambición, todos sus lujos, desaparecidos en un instante. Ahora solo quedaba una larga condena por delante. Fuera de sí, comenzó a gritar con furia. «Los odio. Espero que mueran. Alicia, siempre serás una miserable». Heitor abrió la puerta. Él y Alicia salieron al pasillo. Detrás de ellos, los gritos de Jasmine resonaron contra las frías paredes de concreto de la prisión. Jasmine gritaba desesperada detrás de ellos. «Heitor, vuelve. No me dejes. Tengo miedo». En ese momento, el guardia cerró la pesada puerta metálica con un golpe seco. El sonido apagó los gritos al instante. El silencio que siguió fue, para Heitor, el sonido más hermoso que había escuchado en años. Ambos caminaron hacia la salida de la prisión, hacia la luz que entraba desde el patio principal.
Antes de cruzar la puerta, Heitor se detuvo y miró a Alicia. Ella estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. ¿Estás bien?, preguntó él. Alicia asintió mientras se secaba los ojos. Siento pena por ella, señor. Tiene tanta rabia dentro que nunca podrá ser feliz, ni siquiera si tuviera todo el oro del mundo. Heitor tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella por primera vez sin reservas. Esa es la diferencia entre tú y ella, Alicia. Tienes un corazón que ningún oro del mundo puede comprar, y ese corazón es lo único que quiero en mi vida a partir de ahora. Salieron juntos. La limusina los esperaba afuera. El chofer abrió la puerta. ¿A casa, señor Tonali? Heitor miró a Alicia, luego al horizonte. Sí, a casa. Tenemos 3 niños esperando para ir al parque. El auto se alejó de la prisión gris, dejando atrás a la mujer que había confundido el valor con el precio. Mientras se alejaban, Heitor comprendió algo importante. La verdadera historia no había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. Una historia sin mentiras, sin disfraces, sin engaños. Una historia escrita con verdad. Guión bajo 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 gui. Pasaron 6 meses desde que las puertas de la prisión se cerraron tras Yasmín. 6 meses que, comparados con los años anteriores llenos de frialdad y vacío, parecían un siglo de luz. La mansión de Alpaville ya no era aquel mausoleo de mármol frío donde el silencio dominaba y la risa de los niños estaba prohibida. Ahora, al cruzar la puerta, lo primero que se sentía no era la arrogancia de los guardias. Era el aroma de canela, pino y chocolate caliente. Era Nochebuena. La primera Navidad verdadera que esa casa había vivido en décadas. En el gran salón, donde antes Yasmín organizaba fiestas exclusivas para personas que se detestaban entre sí, ahora había un enorme árbol de Navidad. No estaba decorado con bolas de cristal de diseñador. Estaba lleno de adornos hechos a mano por 3 niños, Víctor, Pedro y la pequeña Jade. «Papá, papá, mira lo que hizo Jade», gritó Víctor mientras corría por la alfombra persa con un dibujo en la mano. Heitor estaba sentado en su sillón favorito frente a la chimenea. Ya no llevaba trajes formales dentro de casa. Vestía un suéter de lana y pantalones cómodos. Su rostro, antes marcado por el estrés y la desconfianza, ahora tenía la serenidad de alguien que sonríe con frecuencia. «A ver, campeón». Tomó el dibujo. Era una mezcla de líneas y colores que representaba a 5 personas tomadas de la mano bajo una enorme planta de jade. «Esto es una obra de arte», dijo. Pedro preguntó inocentemente, «¿Lo guardamos en la caja fuerte?». Recordaba que su padre solía guardar allí todo lo valioso. Heitor soltó una carcajada profunda y abrazó a los 2 niños. «No, hijo. Las cosas valiosas ya no van en la caja fuerte. Van en el refrigerador para que podamos verlas todos los días». Desde la cocina, Alicia observaba la escena apoyada en el marco de la puerta. Su transformación había sido silenciosa, pero profunda. Ya no llevaba el uniforme azul con guantes amarillos. Esa noche vestía un elegante vestido de terciopelo rojo que resaltaba su piel morena y su cabello negro suelto. Sus manos estaban cuidadas, pero seguían siendo manos de trabajadora. Manos que amasaban pan. Manos que secaban lágrimas. A veces todavía sentía que todo aquello era un sueño. Que quizá no merecía esa vida. La niña pobre del interior de Maranao, viviendo ahora en aquella mansión. Pero entonces Jade corría hacia ella gritando, «¡Mamá!», y todas las dudas desaparecían. «¿En qué piensas, señora de la casa?», preguntó Heitor de repente.
Había llegado por detrás sin que ella lo notara. La rodeó con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Alicia se recostó contra su pecho. Pienso que hace un año estaba llorando en mi pequeño cuarto de servicio, pidiendo un milagro. Luego añadió, y pienso en Jasmine, sola en esa celda esta noche. Heitor suspiró. Jasmine eligió su propio camino. Alicia. Cada mentira, cada traición, cada acto de crueldad fue un ladrillo en la celda que ella misma construyó. La miró con ternura. No gastes tu luz pensando en su oscuridad. Esta noche es para celebrar. Heitor también había cambiado otra cosa importante. Para la cena de Navidad no invitó a socios, banqueros ni políticos. Los invitados de honor eran los empleados de la casa, el nuevo jefe de seguridad, los jardineros, los cocineros y sus familias. Nadie trabajaría esa noche. Todos se sentarían a la misma mesa. La cena fue un hermoso caos. Brindis, historias, risas y comida casera preparada entre todos. Heitor, el gran magnate, se encargó de servir el vino a los empleados. Un gesto que valía más que cualquier bono de fin de año. Aunque también les había dado uno muy generoso. Cuando la noche terminó, los niños ya estaban somnolientos y los invitados se habían marchado felices. Heitor tomó la mano de Alicia. «Ven conmigo un momento». Salieron al balcón. La noche era fría, pero el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Desde allí se veía la ciudad iluminada a lo lejos. Heitor se apoyó en la baranda. Durante años me senté aquí con un vaso de whisky, mirando estas luces, y me sentía el hombre más pobre del mundo. Continuó. Tenía millones en el banco, pero no tenía a nadie con quien hablar. Nadie que me cubriera con una manta si enfermaba. Miró a Alicia a los ojos. Cuando fingí aquel accidente buscaba la verdad, pero encontré algo mucho más grande. Te encontré a ti. Hizo una pausa. Tú me enseñaste que la dignidad no tiene precio, que la lealtad no se compra, y que el amor es lo único que puede salvarnos. Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas. Heitor, tú salvaste a mi hija. Me diste un hogar. Él negó con la cabeza. No. Tú nos convertiste en una familia. Sacó entonces un sobregrueso del bolsillo. Esto llegó hoy. Es mi regalo de Navidad para ti y para Jade. Alicia abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó el documento. Era un decreto legal de adopción completa. Jade de Tonali. Padre adoptivo, Heitor Tonali. Heitor había adoptado oficialmente a Jade. Ya no era solo la hija de Alicia viviendo en su casa. Era su hija ante la ley. Con los mismos derechos, el mismo apellido y el mismo futuro que los gemelos. Quiero que cuando crezca sepa que no es una invitada, dijo Heitor. Es mi hija. Y tú eres la madre de mis 3 hijos. Alicia no pudo hablar. Se lanzó a sus brazos llorando de felicidad. Heitor la abrazó con fuerza. Luego se separó suavemente. Pero todavía falta una cosa, dijo. Retrocedió un paso. Y allí, bajo las estrellas y el frío de diciembre, el hombre que nunca se había arrodillado ante nadie, se arrodilló frente a su antigua empleada. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Al abrir la caja, Alicia no vio un diamante ostentoso y exagerado como el que Heitor había regalado a Jasmine años atrás. Dentro había un anillo elegante y sobrio. Un zafiro azul profundo en el centro, rodeado por pequeños diamantes. Era un diseño clásico, delicado y atemporal. Heitor respiró hondo antes de hablar. Alicia, no te estoy ofreciendo una vida perfecta. Tengo mis demonios. Tengo días malos, y soy terco. Hizo una pausa. Pero te ofrezco toda mi vida. Te ofrezco mi respeto, mi lealtad y mi amor, hasta el último día que respire. La miró a los ojos.
¿Me harías el inmenso honor de casarte conmigo y convertirte en la verdadera dueña de esta casa y de este corazón? Alicia miró el anillo. Luego miró a Heitor. En sus ojos vio reflejada toda su historia. Las humillaciones, el miedo, la noche bajo la lluvia en la parada de autobús, el rescate en el orfanato. Todo había conducido exactamente a ese momento. Sí, respondió con voz clara y firme. Sí, Heitor. Sus ojos brillaban. Sí a todo. Contigo, hasta el fin del mundo. Heitor deslizó el anillo en su dedo. Encajó perfectamente. Se puso de pie y la besó. Fue un beso largo, profundo y lleno de promesas. El sello de dos almas que se habían encontrado en medio de la tormenta. En ese mismo instante, la puerta de vidrio del balcón se abrió de golpe. ¡Yu! ¿Se están besando?, gritó Pedro, tapándose los ojos. ¡Qué asco!, añadió Víctor entre risas. ¡Beso! ¡Beso!, aplaudía Jade saltando emocionada. Heitor y Alicia se separaron riendo. Los tres niños corrieron hacia ellos en pijama y se lanzaron a abrazarlos en un caótico y maravilloso abrazo familiar. ¿Qué hacen despiertos a esta hora, pillos?, preguntó Heitor, levantando a Jade en un brazo mientras sostenía a Víctor con el otro. Escuchamos un ruido, dijo Pedro. Pensamos que Santa Claus había llegado. Heitor miró a Alicia. Luego miró a sus hijos. Y finalmente observó la casa iluminada y llena de vida detrás de él. Sonrió con la certeza absoluta de un hombre que por fin entendía el verdadero sentido de la vida. Sí, hijos míos. Santa Claus llegó esta noche. ¿Trajo juguetes?, preguntó Jade con esperanza. Heitor miró a Alicia con adoración. Trajo algo mucho mejor, princesa. Hizo una pausa. Trajo un futuro. Luego añadió con voz suave, el dinero puede comprar una casa, pero solo el amor puede construir un hogar.